un llamado, un recordatorio, una alerta, porque siempre los derechos humanos sean respetados. Estamos en momentos de cambio, esto ya forma parte de la historia, pero como dice el lugar común, hay que conocer la historia para evitar repetirla. Muchas gracias, amigas y amigos. Muchas gracias. Ahora tengo el honor de pasarle la palabra al secretario ejecutivo, a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que encabeza estos esfuerzos, la presidenta María del Rosario Piedrival. Muchas gracias a todas y todos. Es un momento muy emotivo el estar aquí inaugurando esta exposición fotográfica de ese movimiento, como ya han dicho varios de los que me antecedieron en la palabra, olvidado, borrado de la memoria histórica de este país. Quiero agradecer la presencia aquí, bueno, del equipo de la oficina, las investigadoras, historiadoras que nos han acompañado. Quiero agradecer la presencia de Rodrigo Ávila, que viene en representación del subsecretario de Gobierno, Martí Batres. Agradecer la presencia de Francisco Estrada, el secretario ejecutivo, quien está aquí, y muy especialmente la presencia del nieto del general Enríquez Guzmán, el señor Ignacio Enríquez Estrada. Bienvenido. Pues bueno, en este acto de memoria histórica, memoria que implica recordar, rescatar del olvido y sobre todo reivindicar un momento histórico invisibilizado por años, pero fundamental para poder entender lo que vino después y lo que está sucediendo hoy. Este mismo sitio, hace 70 años, fue escenario de una de las matanzas más sangrientas y más olvidadas de nuestro pasado. Uno de los hechos menos documentados y más oscurecidos de nuestra historia reciente, como decía Francisco J. Mújica, quien citaba la cifra de 500 muertos, hombres, mujeres, adultos mayores y niños que el 7 de julio de 1952 estaban festejando la victoria de su candidato presidencial, Miguel Enríquez Guzmán, sobre el candidato oficial, y fueron masacrados en estas mismas calles por los granaderos, las diferentes policías, agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Recuerden que estaba recién creada la Dirección Federal de Seguridad, orquestada, ideada, diseñada para reprimir, para acabar con la disidencia. Y el Estado Mayor Presidencial, un formidable aparato represivo dirigido desde Palacio Nacional, que fue eficaz no solo para orquestar la matanza, sino también, sobre todo, para asesinar a la reciente democracia. Hay sobrevivientes que todavía recuerdan la Avenida Juárez y las calles adyacentes sembradas de cadáveres que al día siguiente simplemente habían desaparecido, ya no existían, se los habían llevado. Y hay que decir que esto fue así. ¿Por qué? Porque los cuerpos de los caídos fueron apilados aquí en este lugar, que en 1952 era un callejón, y fueron recogidos y transportados por camiones de sanidad militar, como acostumbran hasta fechas recientes, acostumbraban a hacer esto, y llevados al campo militar número 1. Desde aquella época el campo militar número 1 ha sido una prisión, fue una prisión emblemática, clandestina.
donde fueron cremados y desaparecidos. Fue la primera ocasión en que se dio esta práctica y que luego veríamos repetirse en otros lamentables eventos represivos. Pero ¿cuál fue el delito de los enriquistas? Pues el delito fue pretender ejercer su derecho de manifestación y de reunión, creer que en México existía la democracia y que se respetaba el voto. Por eso fueron asesinados aquí, en este lugar, y por eso los borraron de la historia. Pero también por eso es tan importante rescatarlos de la desmemoria y traerlos al presente como lo estamos haciendo hoy. Miguel Enríquez Guzmán fue un general revolucionario, escoltó a Madero, luchó con Carranza y fue un leal colaborador de Lázaro Cárdenas, que decía que México debería cambiar y que en 1952 eran reales las elecciones. Se ajustó a todas las reglas, creó un partido, obtuvo su registro oficial, sumó apoyos como candidatos y formó la primera coalición de partidos de izquierda defendiendo una plataforma avanzada. Hizo campaña, recorrió todos los estados despertando simpatías y esperanzas. Su oponente, el candidato del sistema, era Adolfo Ruiz Cortines, pero llegó las horas de las elecciones y el fraude se impuso sobre la voluntad popular, y entonces inició la más feroz represión que recuerde nuestra historia reciente, contra ciudadanas y ciudadanos que solo por el hecho de pertenecer a un partido ejercían su derecho a la democracia. Represión que no acabó ahí, duró más de 10 años. Los encarcelaban por pintar la H de Enríquez en las calles o por repartir su periódico. Los acusaban de agitadores y de comunistas, y por eso los mataban y los desaparecían. Hubo una época de esos 3 años, allá a principios de 1954, que todos los días aparecía asesinado un enriquismo, lo fusilaban y lo iban a tirar a la carretera de Cuautla como escarmiento. Las primeras víctimas de desaparición forzada y de manera sistemática fueron los enriquistas. A algunos se les encontró, de otros muchos no se volvió a saber nunca más. ¿Qué mejor lugar que este para hablar de desaparecidos? Pero aclarando que no hablamos solo de los desaparecidos físicamente, sino de los que han querido criminalizar caracterizándolos de delincuentes, o peor, de los que han querido borrar para que los olvidemos, que es tanto o más grave, porque es la peor condena que se puede hacer a todo un pueblo, la desmemoria. La desmemoria es como un cáncer, porque va de la mano de la ausencia de justicia y del ocultamiento de la verdad. Empeño tan imposible como estéril, porque como decía Eduardo Galeano, no se necesita ser Sigmund Freud para saber que hoy no hay alfombra que pueda ocultar la basura de la memoria. Bueno, pues llegó la hora de barrer nuestra basura, la que generaron malos presidentes, malos funcionarios, malos soldados y malos policías cuyos nombres deben desaparecer de nuestras calles y constar para siempre en el muro, pero en el muro de la ignominia. El único antídoto contra la desmemoria es la justicia. Por eso clamamos desde hace años y seguimos clamando para que venga la justicia, para que acabe la impunidad y se nos diga quiénes y qué hicieron con nuestros hermanos, nuestros padres y madres, con nuestros compañeros. Sabemos que hay oposición y resistencias, y es natural. Sabemos que no será fácil y que no podemos confiar en nadie. Solo
Solo en el pueblo y en su capacidad de hacer que las cosas pasen, las más difíciles, las más extraordinarias. Solamente lo que podemos confiar en el pueblo organizado. No vamos a ceder. Confiamos, como confiaban los enriquistas, en que al final la verdad se abrirá paso y el pueblo sabrá imponerse. Y entonces se levantarán los monumentos que haya que levantar a las víctimas, que sabemos quiénes son, igual que se sabrá evitar que se levanten monumentos a quienes nunca dejarán de ser los perpetradores, así hayan caído en sus heroicas acciones que no merecen otro nombre que el de crímenes de lesa humanidad. Desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estamos trabajando para que todo eso sea una realidad. Lo lograremos de mano de las víctimas, defendiendo al pueblo y proclamando la única verdad, que en México no hubo guerra sucia, sencillamente porque la represión que vivimos aquí por décadas era eso, represión, violencia de Estado, ordenada por los presidentes. Nada tenía de guerra porque era desigual, desproporcionada y era contra todos los disidentes del régimen. De un lado, los que soñaban y seguimos luchando por los cambios, del otro, los que se negaban a cambiar y se sostenían en un aparato de represión y de terror con todos los recursos económicos, políticos, económicos, militares, policíacos y mediáticos. Que no se equivoquen los que quisieran jugar con las esperanzas de quienes seguimos buscando la justicia para nuestros desaparecidos. Y si no nos engañaron los maestros del engaño y la manipulación, menos habrán de engañarnos quienes nos quieren divididos y enfrentados para seguir aplazando la transformación. Que no se apele a la reconciliación como último recurso de la desmemoria. La reconciliación es un proceso, ya vendrá, pero primero es la justicia, la verdad y la justicia. A fin de cuentas, la transformación de este país se habrá de dar porque la anhela el pueblo, y con ella vendrá también el advenimiento de la justicia y la verdad, que son el único camino válido y ético para poder llegar a la digna reconciliación, la que merecen nuestras víctimas. Muchas gracias. Que nos acompañen a cortar el listón de inauguración de esta exposición. Que tengas padrón. Pues entonces declaramos esta exposición inaugurada. Les invitamos a que por favor pasen a conocer la exposición, a contemplarla y a difundirla, por favor. Muchísimas gracias. Sí, mami. Señora. Vamos a presentarla. Venga, para que la conozca el nieto de Enríquez. Gracias. Échale ahorita, están tomando la foto. ¡Ábrase! Aquí también nos encerraron en Donato Guerra, donde el partido. Sí, ahí estaban nos en las encerraron. oficinas. Sí.
Pues felicidades. No, te presento a mi jefe y a mi jefa. A mi jefa ya la conozco. A la jefa nada más. Ah, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy su fan. Gracias, qué amable. Felicidades, qué gran honor ser nieta de... Que realmente sí ganó las elecciones. Él fue el que sí, el gorro frigio. Nosotros el riquista industrial. Como todo. Mi padre fue del partido. Ya le hagamos una entrevista. Bueno, vamos a hacer un breve recorrido por algunas de las fotos de la exposición conmemorativa. Mucho gusto. Sí, y Fabián Zavala. Fabián, él es el ¿Cómo está? compañero también. Mucho gusto. Entonces le vamos a hacer unas preguntitas para que nos platique cómo fue que usted estuvo por acá. Usted era todavía una niña, ¿verdad? Sí, 13 años. 13 años todavía. ¿Y cómo percibían ustedes, usted como una pequeña muchachita, cómo percibía la crisis que se estaba dando, esta crisis electoral? Pues yo no sabía nada de política, pero vivía con unas familias, un matrimonio que, por cierto, el señor era hijo del general Felipe Ángeles. Algo, sí. Y entonces vivía yo con ellos y ellos salían a las marchas y pues yo los seguía, Y entonces, pues sí, empieza uno a sentir la lucha, porque ve uno cómo va la gente, porque la gente, mucha gente venía descalza, venían de Xochimilco, de Tlalnepantla, en fin, y íbamos a las marchas. Y aquí nos tocó la masacre, unos caballos. Yo era chica, yo veía unos caballos enormes, preciosos. Aquí nos tocó, me alcanzó una patada en la espalda de un caballo, pero corrimos, pues yo era chica, rápido. Pero sí, la lucha fue, y le estaba ahí comentando que comprábamos, bueno, la señora se llamaba Martita, compraba franela roja y nos hacíamos nuestro gorro frigio para salir a marchar. Ajá. Ese gorro frigio se perdió, ¿usted lo volvió a ver en las marchas? No, después no, posteriores marchas no, ya solo no. en las enriquistas. Oye, ¿es tu cumpleaños? Ajá, solo en las enriquistas. Sí. Qué bueno que te tocó. ¿Cómo vio usted que se detonara, que empezara el ataque? Era un mitin político, Era ¿no? un mitin, estábamos ahí oyendo al orador, Sí. y de repente pues los cascos de los caballos nos cerraron y empezaron con bayoneta y también disparaban y fue muy feo, pero nosotros corrimos, ahora sí que a lo más que pudimos corrimos, salimos por allá atrás, Sí. corrimos porque nosotros vivíamos en la calle de Torres Quintero, aquí donde estaba el cine Acapulco, ahí vivíamos, así que de ahí hasta la casa a correr, ya no volteamos a ver nada, corrimos. Y después del ataque, de la masacre, ¿permaneció un ambiente de represión? Sí. ¿Cómo vivió la gente la Con miedo, vida después pero de con ganas de seguir luchando y más enojados. Había inclusive algunos que decían que nos podían dar armas, bueno, que les podían dar armas a los hombres, pero no se dio. Pero aquí en Donato Guerra, que estaba en las oficinas, también estábamos en un mitin después de esto, Es que la vi en el Facebook. y ahí Fue de mi nos generación, cercaron de la también. Tania De ahí nos Rodríguez. fuimos y querían romper la puerta, pero afortunadamente no la rompieron. sí. Y salimos de ahí como aquello de la 1 de la mañana, cuando ya se calmaron las cosas. Sí. ¿Usted iba sola? No, con el matrimonio. Sí, con el matrimonio, que eran
familiares de Felipe Ángeles, del general Felipe Ángeles. El general era hijo. ¿Ellos qué le dijeron? ¿Reflexionaron sobre esto? Sí, claro. ¿Qué le comentaron ellos? Pues que era un movimiento para salvar al país porque Alemán lo estaba acabando y que se iba a robar todo. Y que Ruiz Cortines pues iba a ser igual que Alemán, pero no creo que Ruiz Cortines fue más tranquilo. Sí, pero de todas maneras. Y sí, cuando ya se declararon que habían hecho el fraude, pues ya no supimos nada de Enrique Fernández. No se supo nada. No. Bueno, usted... Ya como que la gente se dispersó, ya no. ¿Y usted cree que el movimiento se integró a alguna otra corriente o alguna otra al Partido Comunista? Sí. Era como quien dice, era la esperanza en aquel tiempo. Sí. ¿Cómo lo percibían ustedes? Bueno, usted era chiquita, pero bueno ya tenía para entonces unos 14, 15 años, sí. Y de ahí me quedó la mala maña de ir a las marchas. Y además he sido seguidora de Obrador. Desde que estuvo en el Zócalo, no se ha querido al centro, no recuerdo, era en la noche. Y me llamó la atención un jovencito ahí con un montón de cajas y una que otra persona, ya ahí estaban dando su discurso. Me llamó mucho la atención, dije, ¿qué hace este joven aquí? Y desde entonces lo sigo. Desde que él estuvo en el plantón en el Zócalo. Bueno, nosotros también. También, para que la... Entonces, díganos, doña Rosy. Rosy, ¿verdad? ¿Le puse que le digan Rosy? A 70 años de lo que pasó, ¿qué emociones le despierta a usted? Bueno, lo que pasa es que después con el tiempo estuve leyendo respecto a la revolución en Francia. Y entonces comprendí por qué del gorro frigio, por qué nos poníamos el gorro frigio. Que ella comenta que en la manifestación enriquista traían puesto el gorro frigio. Pero cada quien se hacía su gorro. Sí. Luego nos enseña cómo se hace. Ajá. ¿No? Pues sí, la señora ponía la tela y con un molde que no usaban de papel. Con ese. ¿Y de qué persona se acuerda usted de esa época de molde? ¿No se acuerda de nadie? ¿Ni volvió a estar en contacto con nadie? No. Yo siempre con el matrimonio, pero no. Ella convivía con un matrimonio que eran familiares del general Felipe Ángeles. Eran sus vecinos. El señor era hijo del Felipe Ángeles. Ya no supo pero de ellos. no lo reconocí. Ya. Porque vino una hija de Felipe Ángeles, que ya en aquel tiempo yo era niña, ya grande. Y ella lo anduvo llevando a la pero no lo reconocieron, porque él era hijo de una mulata. Ahora sí que era de raza negra. Pues la señora es una sobreviviente, pero también es una activista política. Toda su vida ha estado siempre participando en la actividad política y es hija y su hijo es David Siria, quien es otro gran activista y que ahora... Periodista, sí. Sí, periodista y que ahora afortunadamente está colaborando acá. Señora Rosy, pues le agradecemos mucho que nos haya compartido esta experiencia de su paso por este terrible hecho de la masacre. ¿Usted cómo ve ahora, cómo percibió usted el movimiento de 68? Muy terrible, porque yo era una ama de casa, tenía niños, entonces cuando estuvo el plantón en el Zócalo, que los estudiantes se quedaron ahí, yo traje a mi hijo porque nos iban a entregar sus lentes, era un niño de 10 años, y ahí nos tocó que agredieron a los estudiantes, había unos con su bata de médicos, pues, estudiantes de medicina, que a uno de ellos lo atravesaron con la valla. Entonces lo mismo que en la masacre de que agarré a mi hijo y corre. Sí. Nos fuimos porque yo llevaba a mi niño, no podía exponerlo. Y de ahí fue como me empecé a enterar que me
Sí. Porque claro, oye uno en el radio, pero no lo pone. Cuando uno tiene niños está uno en otro video. Sí, en otro canal, ¿verdad? Entonces mi esposo, no le sé decir en qué trabajaba o qué hacía, pero en octubre, el 2 de octubre, se supo de la matanza y todos estábamos espantados, ¿verdad? Porque mi hermana vivía a una cuadra de Lul, así que su hijo fue el que se dio más cuenta de todo. Sí. Y entonces me habló mi hermana, no vayan a salir, no vayas a salir. Y bueno, entonces, pero mi esposo llegó en la madrugada del 3 de octubre, como a las 12 de la mañana, y no sé a dónde iba a ir, y yo no sé por qué, le decía, yo voy contigo. Y nada más me puse así lo que encontré, y salí con él, que íbamos en una camioneta, llegamos a Tlatelolco, y entonces me tocó ver cómo estaban los camiones de basura y cómo estaban los camiones. Y toda la plaza, haga de cuenta que era Tepito así lleno de zapatos, así, pero me tocó ver cómo a la gente. Eso sí, pero fue el 3 de octubre, la madrugada. La madrugada del 3 de octubre. ¿Cuántos años tenía usted entonces? Tengo 85 veces. No, bueno, no, a ver, 85 menos 53, tendría más o menos como 32, más o menos. Mis hijos estaban más. 3 años. Era como de 12 años y el otro era así más o menos. Oiga, y ahora, después de todo esto, ¿usted cree que hemos avanzado? Sí. ¿Cree que hay una mayor oportunidad, de que la gente tiene derecho, acceso a la justicia, que podemos tener un trato más justo entre nosotros o con las... ¿Sí? Por eso está Obrador, porque él nos da toda la libertad y las facilidades. Ve a estas mujercitas que se alocan y hacen destrozos y medio, y sin embargo él que dice, están manifestándose, es su derecho, no las reprime, no las mete en la cárcel, no les avientan los camiones del agua, no les avientan gas lacrimógeno. Entonces sí hemos progresado, que deberían de hacerlo porque destruyen todo, pero bueno, estamos en libertad. Estamos en libertad. Estamos en libertad. ¿Y cómo podemos finalmente sanar las heridas que han quedado abiertas? Porque han sido muchas. Ay, es muy difícil. Es muy difícil. Mucho, muy difícil. Yo sufrí con mi hijo porque me lo querían desaparecer. Afortunadamente, ¿no? Pero fueron casi un año de angustia, de andarlo buscando, de no saber dónde estaba. Afortunadamente estaba, y cuando me dijeron, yo llegué del trabajo y cuando me dijeron, mamá, me abrazó mi hijo y me dijo, mamá, ya detuvieron a la vida. Gracias a Dios. ¿Cómo, mamá? Gracias a Dios. Sí, y la vida no está viva. Porque era lo que yo tenía miedo, que no lo iba a volver. Porque ya sabemos cómo se las gastan. Así que él fue afortunado, porque sufrió la represión y todo, pero salió. Ahí está. Sí. Ay, doña Rosy, pues créame que la abrazamos con mucho cariño y esperamos que ahora usted se sienta tranquila ya y que todo pueda ser una vida, una convivencia mucho más plena, más cordial, más fraternal. Y en una de esas hasta podemos recuperar el uso del gorro frigio, sería fabuloso, que es el símbolo de la Revolución Francesa, sí, ¿no? Yo de la democracia. Yo no lo ponía porque lo hacían y todos iban, y estábamos en pie de luchar, ahí vamos.
Pero ya cuando me puse a leer respecto a la Revolución Francesa, Sí. fue cuando supe el significado del gorro. Pues. Sí, pero bueno, yo no sabía que había sido de uso común aquí en México. Pero... Bueno, no era, nos daban alguien se preocupaba y nos daban el moldecito en papel y cada quien Hacia se lo hacía y si no, ¿verdad? Entonces esta señora con la que yo vivía, una maravillosa persona, cortaba la franela roja, ya lo ponía en la mesa y la dibujaba y ahí estamos cosiendo los gorros. Y nos poníamos nuestro gorro. Y además ella tuvo mucha, ¿cómo le dijera? Fue maravillosa porque su esposo lo atravesó una balleneta en la columna. Entonces no podía casi caminar y era un hombre. Y ella lo llevaba a las marchas, pero él iba así deteniéndose de ella. Ya íbamos a las marchas, todo, y ella, creo yo que fue maravillosa porque no se cansaba. Ella decía, no, vámonos, porque había personas que decían, no, Martita, no vaya, porque el general se le vaya a caer. Que se caiga, yo lo levanto, vámonos. Está bien. Bueno. Ojalá yo hubiera podido, nos perdimos, ya no supimos dónde. Vamos a tomar una foto aquí, pase por favor. Vénganse. Por favor. Sí. No hable para que... Sí. Cuidado. Otra, porfa. Como una dos, sí, Por si acaso. por si está alguien- gorda, otra. Ah, el cubrebocas, sí, para la foto no. Foto. Gracias. Pues muchas gracias, doña Rosy. Es un gusto conocerla. Déjeme tomarle una foto con el rostro descubierto. Es mi mami. Sí. Gracias, doña Rosy. Sí. Hola, Arturo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Enrique? Bueno, vamos a acompañar cedo esto. A ver, vamos a hacer una... Ay, perdón, aquí está volteada. Fabián, no sabes Lauri, nunca se retrata a Fabián, a ver, ponte con Fabián. Fabián siempre nada más. Bueno, ¿quieres que te ponga una foto a Fabián? El cronista de Hidalgo es Menes Yaguel de Cuerpo. No me digas. Bueno, por lo menos para leer. ¿Nos volvemos a poner? Ve. La que nos tomó Pepe era puro video. Ponte. Dile, Pepe, esa. Y según trabaja en esto de como simplificación. A ver, volteate porque nos sacaron video. Así era. ¿Salió bien? Muy hocicona. No. Pero sí salió. Y sí salió. Ahora te voy a mandar mi nombre. Estoy grabando, Tere. Todo se está oyendo tú. Salúdanos. Para que a ver si te metes al brújula a darle like y a compartir, ¿eh? Por favor. Sí, no, sí, ya es que no me alcanza el tiempo de nada. Yo no sé cómo la Hola. Manda un saludito a los de brújula. Saludos a todo Brújula, por favor. Manda un saludo. Licenciada abogada, mande por favor un saludo a Brújula Metropolitana. Hola, Brújula Metropolitana, un saludo. Vengan, acudan. Estamos transmitiendo en vivo. Manda un saludo a los de Brújula, compa. ¿Qué tal, compañeros de Brújula? Pues a moverse porque sí es cierto que estamos en una pandemia, también es cierto que vienen tiempos difíciles y más difíciles aún para todos nosotros que estamos tratando de que México sea diferente y que pues los beneficios le lleguen a la gran mayoría de gente. Por eso, amigos de Brújula, adelante, pónganse las pilas, hay que cuidarse mucho. Estamos en un nuevo tránsito cultural y de época, pero hay que cuidarse. Saludos y nos estamos viendo en Brújula. Así tantito para que te reconozcan quién eres y tu nombre.
Mi nombre, ya saben, Víctor el Bueno, Víctor Flores. Paisano, No me vayan paisano, a confundir. el paisano. Además, el paisano de El aquí. paisano pirata, chica. Oye, que cuéntale cuando nos conocimos en Las Mujeres de Andrés Manuel. Sí, éramos Adelitas de las Adelitas, se llamaban. Para que no hubiera mujeres. ninguna pendejada Sí. de error, Las Mujeres de Andrés Manuel. Así se llamó. Ay. Fue antes que las Adelitas. Pinche Andrés Manuel. claro. Sí, Qué sí, suerte. sí, Y de ahí fue el seminadero. Sí. Pues ahí haré político, sí, pero ¿verdad, mi Laura? Que ahí, Es un bonito nombre. Con Julia ahí hay llegó. muchas. Julia. Sí, pero muchas tocaba en la noche, conocimos yo ahí. estuve en la noche. Pero nosotros eso fue antes todavía de que se me hiciera todo. Sí. Y íbamos vestidas de trajes. Ahí estaba la Hilda. Ahí conocí a Hilda, y conocí a Lupita, y conocí a la otra. Julia, a esta alta blanca. Me olvidaron. Buena güerita. Ya Ojo grande. azul. Sí. Lupita, se juntaba con Lupita. No me acuerdo. Fíjate. Mi Laura, voy al baño acá. Sí, déjame, le voy a cortar porque nada más les invitamos a que vengan a ver esta exposición, está muy buena, son testimonios de cosas que nadie vio y es exactamente aquí, en el lugar donde estamos, es en donde se llevaron a cabo los hechos y creo que vale la pena que se vengan a dar una vuelta para conocer esta exposición y que ustedes puedan tomar conocimiento de la historia. Esto creo que vale la pena poderlo recuperar porque esto sucedió en la Ciudad de México, no sucedió en provincia, en algún estado de la República, como anteriormente le decíamos. Yo se lo digo cariñosamente, pero estas son fotografías de lo que sucedió en este lugar donde estamos exactamente, alrededor de lo que es la Alameda, exactamente enfrente del hemiciclo, y ahorita que estamos en este pasaje, bueno, anteriormente no estaba cerrado, aquí fue más o menos. Aquí está el Hotel del Prado, aquí está. Y bueno, les agradecemos mucho y vamos a cerrar esta transmisión. Saludos. Da tu última saludo a los de Brújula en este día de conmemoración. Felicidades a Brújula Metropolitana y a Laura Nava. Muchas gracias. Y a Fabián. Y a Fabián, obviamente. Bueno. Gracias. Sí, no, saluden. Bye.